Bueno, buenos días y gracias por la invitación a la participación en esta conferencia, ¿no? En esta charla. Un poco lo que yo pretendo desde este ámbito es acercarnos a cómo la educación está trabajando tanto en la detección como en la intervención de alumnado de cualquier tipo de capacidad, porque eso es lo que intentamos, ¿no? Siempre al alumnado formar en capacidades diferentes. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Nuria Andreu Gato, soy profesora de aquí de Elche, de la Universidad CEU Carmena Herrera, y estoy formando al alumnado de grado de educación infantil, de grado de educación primaria y también a futuros maestros de educación secundaria. Además, me encargo de todo el tema de voluntariado en la universidad, intentando también vincular siempre cualquier tipo de formación desde cualquier tipo de grado, porque en la universidad tenemos también el grado de odontología, enfermería, fisioterapia, intentando siempre vincularlo con el voluntariado, con la ayuda a otros, con la intención siempre de canalizar cualquier tipo de proceso formativo con el apoyo a los otros. Y esa es la idea. Pensaba que se había pasado. Y esa es la idea con la que nace, ¿no? En esta charla. Me gustaría un poco, pues hablando también con la presidenta, con Yolanda, de qué quería que hablara, ¿no? En esta formación. Y me comentaban, ¿no? La necesidad también de hablar del tipo de formación que se da a día de hoy en las universidades en torno a la inclusión, en torno a la formación a cualquier tipo de alumno que podamos encontrarnos en las aulas en un futuro. Y esa es la idea, ¿no? Como partida, pensando siempre en que al final, durante muchísimos años, cuando hemos hablado del concepto de inclusión, realmente no era un concepto de inclusión real, sino que estábamos hablando de un concepto más bien de integración, de cómo la sociedad intentaba poner parches hacia la formación de las personas que tenían sus aulas. Es decir, realmente el sistema no cambiaba. El sistema cambiaba cuando dentro del aula llegaba un alumno con alguna dificultad. Y entonces decíamos, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer con este alumno? ¿Cómo darle una formación adecuada? ¿Cómo darle una respuesta? Luego, entonces, ese concepto de inclusión que teníamos no era real. No era real porque partía de esa idea más bien de integración, de poner parches. Y a día de hoy, realmente lo que pretendemos es modificar, transformar ese concepto hacia un concepto de ¿qué? Un concepto de capacidades diferentes, porque todas las personas somos diferentes. Cuando hablamos de la diversidad, de las diferencias entre las personas, siempre lo tenemos muy claro, tenemos esa idea general de que todos somos diferentes, pero luego cuando llega el momento de formar a nuestros chicos y chicas, ¿qué hacemos? Siempre lo mismo. Estamos enjaulados en parte en el currículum, en la administración, en lo que determinan, pero no nos pensamos realmente que todos somos diferentes y que tenemos capacidades diferentes, que en nuestro proceso formativo nadie va a aprender de la misma manera, nadie va a hacer las cosas de la misma forma. Vamos a llegar posiblemente con esfuerzo al mismo objetivo, pero para llegar a ese objetivo cada uno va a hacer formas diferentes. Yo a veces digo en clase que sobre todo es muy visible en un ejemplo que pongo en clase sobre los estuches de pinturas, de lápices, de bolígrafos que llevan cada alumno. Si nosotros miramos las mochilas de nuestros hijos e hijas, habrá gente que lleva un bolígrafo azul, un bolígrafo negro, como mucho un lápiz y un borrador. Pero hay gente que lleva estuches llenos de pinturas, llenos de colores, ahora también con múltiples colores, nombres de rotuladores, y vemos gente que además lleva 2 estuches. Pues yo creo que así aprendemos. Aprendemos con diferentes estuches, nadie va a traer el mismo estuche a la clase. Cada uno va a traer un estuche diferente y en base al estuche que tengamos, tendremos que aprender. Pero durante mucho tiempo nos hemos visto abocados a un sistema en el que todos tenían que aprender con el mismo estuche que marcaba el docente. No pensaban que cada uno traía colores diferentes, que traía rotuladores diferentes, que traía capacidades diferentes. Entonces eso es lo novedoso del nuevo sistema en el que estamos entrando a día de hoy.
en formar a nuevos docentes que tengan en cuenta que en su aula van a tener alumnado con capacidades diferentes. Algunos destacarán en talentos matemáticos, otros en talentos lingüísticos, otros en talentos musicales. Y con esos talentos, pensando que todos tienen capacidades, no discapacidades, que es lo que hemos hecho durante muchísimos años, pensar en las discapacidades, pensando justamente en tachar esa palabra dis y añadir solamente capacidad, lo que tenemos que jugar como docentes en ese juego en el cual yo tengo muchas herramientas y en base a esas herramientas desarrollar el proceso formativo de mi alumnado. Seguro que os sonará, porque vosotros sé que sois padres pues muy vinculados a los procesos formativos de vuestros hijos e hijas, pero hay un concepto que se viene utilizando sobre todo en las nuevas legislaciones y en la nueva administración, se viene utilizando el concepto de barreras de aprendizaje y participación. Realmente, para modificar el sistema en el que hemos estado inmersos, yo os decía antes, ¿qué hacíamos? Pensábamos en la discapacidad y en base a la discapacidad dábamos una respuesta. No, ahora hay que pensar en que el sistema estaba mal diseñado, en que el sistema tenía barreras de aprendizaje y participación para vuestros hijos e hijas, que no daban respuesta a las necesidades que ellos tenían. Ellos venían con un tipo de estuche de colores que realmente el sistema no le daba respuesta. Y entonces, con ese nuevo concepto, lo que entendemos es que hay que hacer una nueva metodología, hay que hacer una nueva formación. Incluso lo que hay que hacer es una nueva creación de legislación, porque fijaros, cuando hablamos de las barreras de aprendizaje y participación, hablamos en torno a tres grandes características: a las barreras políticas, a las barreras culturales y a las barreras didácticas. Las políticas que están diseñadas tienen que estar diseñadas en base a ese nuevo concepto. Políticamente yo tengo que tener los recursos, las herramientas, la legislación ya tiene que modificar esa idea. Y de hecho, muchas de las que tenemos ya actualmente desde los últimos años ya vienen en ese nuevo concepto. Pero es que además, culturalmente y socialmente en las escuelas tenemos que repensar qué estamos haciendo. ¿Estamos realmente formando, visibilizando las capacidades diferentes? ¿O a veces obstaculizamos? Hay que ser visible. ¿Con qué? Con acciones sociales, con acciones culturales también, formando a las familias que tenemos, porque a veces se han puesto muchos tabús en torno a enfermedades, en torno a trastornos, para no comentar. Y lo que no se habla se convierte en un tabú. Y lo que se convierte en un tabú nadie lo conoce y está oculto. Y estamos en otro camino. Y sobre todo, y en primer lugar, las didácticas. Las metodologías, las enseñanzas, los procesos de aprendizaje, ¿están pensados realmente para las capacidades diferentes que tienen nuestros alumnos? ¿Creamos propuestas didácticas inclusivas reales? En los centros tenemos este nuevo concepto. ¿Por qué? Porque si eliminamos realmente esas barreras de aprendizaje y participación, no solamente estamos ayudando al que en un momento tiene un trastorno, que viene con un diagnóstico médico concreto, sino que estamos ayudando a cualquier persona que en algún momento puede tener un problema. Voy a poner un ejemplo. El día que se pusieron una rampa, no solo se ayudó a la persona que va en silla de ruedas, también se ayudó a ese niño que un día a lo mejor se ha hecho un esguince y viene con unas muletas y va a tener dificultades de subir una escalera. O si viene un abuelito a recoger a su nieto al colegio, o una abuelita, pues si lleva un andador, pues a lo mejor le ayuda. Entonces, cada vez que yo elimino una barrera de aprendizaje y participación, no solamente estoy ayudando al que en este momento la necesita, sino que estoy ayudando a todos y a todos los que en algún momento podrán necesitarlo. Y ese es el nuevo concepto. Así, ya lo recogen algunas de las políticas educativas que tenemos a día de hoy. La LOMLOE, la nueva legislación, ha tenido pues sus críticas, seguro que algunos habéis escuchado algunos foros de discusión, pero sí es cierto que ya lo recoge como tal. Ese concepto de barreras de aprendizaje y participación que tiene que ir integrándose en los ciclos formativos y en todos esos procesos, sobre todo en el cual los docentes tienen que tener muy claro estos dos nuevos conceptos de los cuales quiero hablaros un poquito, aunque seguro que a lo mejor algunos los conocéis. Tanto barreras de aprendizaje y participación como el diseño universal de aprendizaje.
¿vale? Así, la barrera de aprendizaje y participación, como hemos dicho, pretende ya no solamente esa barrera, porque claro, siempre tenemos la idea de la barrera arquitectónica, que la hemos integrado, pero no, es que la barrera cultural, la barrera teórica que también tenemos, las dificultades vienen también a darnos problemas en nuestro día a día, las barreras culturales, sociales, los prejuicios, los estereotipos que tenemos también generan barreras, porque generan rechazo. Cuando yo pienso en un alumnado TEA, ya en parte estoy poniendo una barrera, porque muchas veces tengo ese concepto idealizado de un TEA que no habla con nadie, que no se interrelaciona, y no es así, porque no lo conocemos bien. Por eso hay que visibilizar a todos los niveles del TEA, a todos los trastornos. Por eso la escuela se tiene que convertir en ese gran escaparate, en parte, de trastornos, de posibilidades y de capacidades, de cómo muchas veces decimos, vamos a celebrar el Día de la Discapacidad, el Día de la Diversidad Funcional. Bueno, vamos a celebrar el Día de las Capacidades, el cómo realmente personas que sí, que presentan dificultades, pero ¿quién no presenta dificultades? Si es que todos presentamos dificultades en algún momento. Entonces, eso es lo que pretende ese nuevo concepto, ¿no? Intentar modificar esa visión general desde lo más alto, desde realmente los niveles de cambio de las legislaciones, pero también desde lo más bajo, desde cómo las familias atienden a este tipo de alumnado que pueda presentar alguna capacidad diferente, cómo también los docentes le dan una respuesta educativa adecuada y cómo se realiza ese nuevo diseño, un diseño, una planificación docente, una programación que contemple a todos en torno a su funcionamiento neurológico, a su funcionamiento cerebral. Os pongo ahí cómo la nueva LOE, a priori, a pesar de hablar de barreras de aprendizaje y participación, sigue hablando de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En otros países, México, Estados Unidos, ya ese concepto no se utiliza, ¿vale? Es un concepto que durante muchos años sí que lo hemos tenido vinculado, pero no se utiliza. ¿Por qué? Porque realmente cuando se habla del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, el foco se le pone al niño. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es la dificultad? ¿Cómo dar respuesta a esa dificultad? ¿En algún momento tendremos que ver eso? Sí, en algún momento. Pero cuando nosotros tenemos ese concepto de barrera, vemos que la barrera realmente es del sistema. El problema no lo tiene el niño o la niña que tiene esa capacidad diferente. El problema lo tiene el sistema, ¿vale? Y entonces ahí estamos un poco jugando todavía con herramientas pasadas, pero intentando ya modificar las nuevas, ¿no? Y intentando dar respuesta a ese colectivo de alumnos que puedan presentar. Además, al alumnado en el día a día también se les forma, por ejemplo, en las nuevas leyes que dan también acceso a medidas concretas para las personas con capacidades diferentes, como el PATI, ¿no? El personal de atención terapéutica individual para el alumnado que pueda presentar alguna dificultad. ¿Vale? Sabéis que la ley de dependencia no solamente es para personas adultas, sino también para menores, y hay un personal concreto que puede atender, que pueda ser apoyo también de las familias para dar respuesta a sus necesidades. Y entonces a los docentes también se les forma sobre esto. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a estar en sus aulas, porque en muchos centros habrán niños que tengan PATI, ese tipo de personal de apoyo, y vendrán a lo mejor de acompañamiento al aula, en algunos casos de gran dependencia, ¿vale? Entonces son cosas que también como docentes lo tienen que conocer. Y sobre todo, y en mayor medida, lo que trabajamos es el tema de la detección. Os hablaba de cómo una de las barreras para dar respuesta, ¿no?, luego a la inclusión real, es la legislativa. Si no tenemos leyes que nos ayuden, que nos den recursos, que nos den posibilidades a los docentes para dar respuesta luego al alumnado que nosotros tenemos, no podremos continuar. Y entonces quería comentar, que seguro que alguno la conoceréis, el decreto 72 de orientación, que nos habla de la importancia del maestro en la detección. Hay algunos chicos que van a llegar a las aulas en torno a que ya tendrán un diagnóstico, ¿no? Hay algunas enfermedades que sí que llegan al aula con un diagnóstico concreto, y en base al diagnóstico se le da una respuesta. Pero en algunos casos otras enfermedades no. Y el perfil
del tutor, de los docentes que trabajan de primera mano con esos chicos y chicas es muy importante, porque serán capaces de detectar posibles trastornos, posibles enfermedades y sobre todo posibles dificultades que van a tener a lo largo de su vida. No puede ser, yo a veces lo hablo con el alumnado de secundaria, del máster de educación secundaria, que lleguen alumnos a educación secundaria sin una detección adecuada. En las primeras, los primeros contactos en infantil y en primaria tenemos que tener las herramientas posibles. Yo digo las gafas, a veces les digo a los alumnos las gafas de doble visión, para saber detectar cualquier tipo de dificultad, trastorno, problema que pueda acarrear un proceso inadecuado de aprendizaje. Entonces, nosotros desde la legislación, como fijaros, el primer perfil de detección y de orientación al alumnado y a las familias, muy importante también, no solamente al alumnado, también a las familias, es el tutor. El tutor y docentes que forman parte, ¿no?, de ese día a día de ese chico o chica que viene a su aula. Y que además de detectar, luego pues se valdrán de otras unidades especializadas, porque por ejemplo tenemos las unidades especializadas de orientación que forman a los docentes en la mejora, ¿no?, y de esa detección y en la intervención concreta, ¿vale?, de ese alumnado. Entonces, como veis, tenemos muchas herramientas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible en ese proceso de detección, de evaluación sociopsicopedagógica si hiciera falta, y sobre todo de intervención y de planificación de cómo intervenir, de una determinación de apoyo. No sé si en algún caso vosotros os habéis visto con vuestros hijos abocados a un apoyo concreto, pero esa es la idea, de hacerlo de manera adecuada, bajo una formación, bajo una evaluación. No puede ser, y en algunos momentos los docentes pueden llegar a cometer esos errores, que llegue un alumno que no haya habido una evaluación concreta y que un docente sin una formación en evaluación determine. Yo creo que puede tener un poco de... Eso es un error. De hecho, eso lo hablamos muchas veces en la clase. Cuidado, si yo tengo sospecha de algo, si yo detecto pues un comportamiento, una actitud, un proceso de aprendizaje que puede tener algún tipo de problema, lo que tengo que hacer es ir a un psicopedagogo, a un orientador, que como os decía además, la nueva ley traía también que los equipos de orientación estén en los centros. Anteriormente eran servicios psicopedagógicos externos, pero a día de hoy no. En todos los centros tenemos ese tipo de orientación, ese psicólogo, ese PT, ese apoyo concreto que yo puedo ir a cuando tengo una duda, y como familia también os ayudo a que contéis con ellos, porque en ese proceso de evaluación vosotros vais a llevar en parte probablemente a vuestros hijos con un diagnóstico, pero con un diagnóstico médico, no de aprendizaje. Entonces hay que ver bien qué dificultad tiene cada uno, en qué proceso, en los procesos de memoria, en los procesos de lenguaje, dónde trabajar, porque todos los alumnos son diferentes, aunque tengan el mismo diagnóstico. Vosotros aquí tenéis hijos muy diferentes y seguro que además, aunque tengan la misma genética, si tenéis varios hijos, nada tiene que ver uno con otro. Por eso el plan es diferente para cada uno. Claro, yo puedo evaluar y decir en mi informe, pues este alumno tiene este diagnóstico, tiene un TDAH, tiene un TEA, tiene una dificultad de aprendizaje, pero el plan, nada va a ser igual con uno con otro. Cada uno va a llevar un plan de acción diferente. Por eso es necesario esta fase en la formación, el cómo trabajamos mucho, el cómo detectar y el cómo intervenir. El cómo intervenir. Porque al final en el proceso de detección inicial sí que va a estar el docente. Evidentemente en la evaluación entrarán pues, los equipos especializados, el equipo, como os decía, el profesional de pedagogía terapéutica. Nosotros, por ejemplo, también dentro del grado de primaria está ese profesional, el profesional que siempre hemos dicho de educación especial, ¿vale? Pero también el profesional de audición y lenguaje, el psicopedagogo, psicopedagoga, ¿vale? Pero sobre todo en la intervención entra a formar parte el docente, el maestro que tiene que intervenir y planificar para dar respuesta a las capacidades diferentes del alumno.
Y así lo formamos, porque yo decía al principio, ¿no? La diversidad está, ¿no?, en la genética de cada uno, pero es que está en el proceso neurológico de cada uno. Tenemos que comprender que neurológicamente no somos iguales, aunque tengamos las mismas partes todos. Pero emocionalmente no vamos a ser iguales. Emocionalmente nuestro sistema límbico va a funcionar diferente. Nuestra parte de la corteza prefrontal, que es donde se dan los procesos superiores, no van a ser iguales porque ya mis emociones van a determinar y mi entorno que yo sea diferente. Y así también se forman a los docentes del mañana, a los docentes del futuro, pensando en que nuestro cerebro no funciona igual. Y hay que pensar bien y analizar bien qué factores influyen, como los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina. ¿Para qué? Para que esos procesos de planificación, de organización, se generen de una forma adecuada. Ese es el problema. Que a veces, cuando se ha creado ese proceso educativo, no se piensa en las diferentes variables que vas a tener en el aula. A veces no las conoces. Yo antes comentaba con mi compañero que viene posteriormente, ¿no?, sobre este tema. Las variables van cambiando, tú eres el mismo, tú eres la misma persona. Además, ellos siempre tienen la misma edad y tú no. Y eso va cambiando y cómo tú tienes que transmitir también como docente. Tienes que estar pensando en que ese cerebro, además, no ha estado en el mismo entorno. Los avances también tecnológicos han cambiado, el cómo enseñar, el cómo informar, y hay que generar ese nuevo proceso formativo. No pensando en lo que yo hace 20 años quería formar, sino a las mentes que yo tengo que formar ahora, pensando en ese proceso psicológico que tiene el alumno. Por tanto, a la hora de la intervención hay que canalizarla, desarrollarla en torno a 3 factores. Inicialmente hay que tener en cuenta que mucho alumnado que tiene una capacidad diferente puede ser que tenga un tratamiento farmacológico, el cual tú tienes que ver, ¿no?, cómo le puede afectar, cómo le puede ayudar. Hay que trabajar de una forma transversal con las familias y a la vez con otros profesionales, en este caso de la medicina, que trabajen con ese chico o chica. Además, tenemos que analizar ese tratamiento psicopedagógico concreto que necesita este alumno. ¿En qué factores necesita que lo apoyemos? ¿En memoria, en razonamiento, a nivel lingüístico, a nivel comunicativo, a nivel emocional? Que a veces eso se olvida, pero hay que trabajar mucho las emociones. ¿Por qué? Porque también las tienen. Porque a veces pensamos, y sobre todo voy a poner el caso de personas con discapacidad intelectual, de que no, los trato, trabajo con él, pero hay cosas que las dejamos sin pensar que también tienen emociones. Hay que trabajar sobre las emociones de toda persona, independientemente de su dificultad, independientemente de si tiene un proceso motor con parálisis cerebral. Todos los campos hay que trabajarlos, también la relacional y también la emocional. Y también con las familias. ¿Por qué? Porque es otro de los pilares. Trabajamos a nivel de otros profesionales que intervienen con estos alumnos, trabajamos directamente con el alumno, pero trabajamos con la familia, para que comprenda el proceso educativo de su hijo y el proceso educativo y evolutivo en general. ¿Por qué? Porque es una educación permanente a lo largo de la vida. Los cambios en la adolescencia, ¿cómo le va a afectar a esta persona? ¿Qué tipo de intervención? Todos vamos a ser adolescentes, pero cuando tenemos una capacidad diferente, a lo mejor nuestra adolescencia no es igual que la que viene en los cánones de la adolescencia. Hay que repensar eso bien. Entonces, se intenta formar a los docentes en torno a esa intervención farmacológica que a veces tendrán que controlar también, psicopedagógica, sobre todo directa con el alumnado que tenga esa capacidad diferente, y a nivel de orientación y apoyo y ayuda. Ayuda pensando también en la escucha activa, sin prejuicios, porque vosotros sois parte del proceso y vosotros necesitáis también que os escuchen y que os expliquen las formas en las cuales vuestro hijo o hija va a evolucionar, os expliquen cómo va a aprender y os expliquen también cómo podéis ayudarlo o ayudarla. Esa es la idea. Para ello, yo os hablaba también que una de las formas es el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje
cambia esa idea inicial. Yo decía, es cambiar el principio de individualidad, de integración y de individualidad por el de inclusión, pero una inclusión real, en el cual transformamos. Por eso a día de hoy hablamos más del principio de personalización. Si decíamos que cada uno venía con un estuche diferente de pinturas, pues yo tendré que personalizar la enseñanza en torno a los individuos que yo voy a tener dentro. De esa forma sí que respondo como de forma activa a lo que necesita cada uno. Claro, si yo muchas veces en la docencia se plantea, bueno, pero es que yo tengo un grupo de 25 personas en el aula. Sí, pero si cuando tú diseñas la enseñanza, la diseñas pensando en muchas personas, no en ti, no en lo fácil que te puede ser dar esa respuesta educativa, sino piensas en que vas a tener personas que van a tener capacidades ligadas a lo mejor a procesos educativos con déficit de atención, o personas que pueden tener discapacidades o relacionadas con pérdida intelectual, o personas que pueden tener problemas de razonamiento, o personas que pueden tener problemas emocionales. Si yo diseño en torno a ello, lo que estoy creando es una enseñanza más global, real. No una que me beneficie a mí de una única manera, sino que en mi diseño yo personalizo la enseñanza teniendo en cuenta que además algunos factores, porque sea flexible, en el cual yo pueda darle mucha versatilidad a ese material o a ese trabajo diario, simple e intuitiva, de forma que cualquier alumno pueda utilizarla. Información comprensible, con poco esfuerzo físico para si tengo alumnado que tenga dificultades motoras. Además, minimizando siempre el riesgo de cometer un error, porque no es positivo constantemente que te estén enseñando el error, porque el alumno que tiene capacidad diferente se da cuenta de su error. Muchas veces está siempre contra el error y eso no es positivo. Emocionalmente no nos sentimos bien cuando nos equivocamos constantemente y además constantemente todo el mundo nos deja patente que nos estamos equivocando. No, hay que ayudarle, hay que apoyarle. Entonces ese nuevo modelo de personalización pretende crear un diseño, una planificación que sea más abierta y que cubra muchos ámbitos. Entonces yo cuando creo mi situación de aprendizaje, pienso, a ver, vale, yo tengo que transmitir estos contenidos, pero ¿cómo los puedo transmitir? Pues lo puedo transmitir con imágenes, lo puedo transmitir con vídeos, los puedo transmitir con mi formación, los puedo transmitir con materiales, los puedo transmitir con juegos. Pues voy a crear múltiples formas de hacer eso. Y entonces eso es lo que pretende el diseño, múltiples formas. ¿Para qué? Para representar la información, el qué del aprendizaje, múltiples formas para crear esa situación de vínculo emocional con el aprendizaje, porque si no hay vínculo emocional no hay aprendizaje, no puede existir un aprendizaje si no hay un vínculo emocional mínimo, una situación de motivación, una situación en la cual yo cree ese estímulo para concentrarme, para memorizar, para aprender otros aprendizajes, para generalizar sobre mi memoria de trabajo y múltiples formas de acción y expresión, que es lo que al final es la forma de canalizar el que he aprendido. Yo tengo que conocer de formas diferentes. Habrá gente que necesite conocer con unos apuntes de un libro. Perfecto, pues a ese le vale el libro. Habrá otra gente que necesite un vídeo de internet en el YouTube en el cual le explican ese conocimiento, el mismo que pone en el libro. Pues perfecto, ya tengo otra forma. Habrá gente que a lo mejor con un juego didáctico que yo cree, pues también puedo enseñarle. Pues ya tengo otra forma. Entonces, lo que tenemos que crear es esa muestra general de aprendizaje en el cual canalice ese proceso de forma diferencial y poder así llegar a todos. Ese llegar a todos real, no dejarme a nadie por el camino. Si yo creo ya ese aprendizaje, esa situación de aprendizaje pensando en personas de capacidades diferentes, estoy abriendo mucho más las posibilidades. No solamente pongo la rampa para el que viene con silla de ruedas, la pongo para todo el que necesite esa rampa. Y esa es la idea en la cual se planifica en el diseño universal de aprendizaje. Y a día de hoy ya todas las planificaciones docentes deben de tener esto. ¿Es difícil? Sí. No es fácil. También, esto es como todo, también quiero ser real. Muchas veces las legislaciones llegan casi sin formación. Los docentes se están formando mucho sobre esto también, ¿vale? Os lo digo también.
que estamos en ese proceso, aunque la ley pone del 2020, al final la aplicabilidad fue casi 22 con la pandemia y todo, real, y estamos en el camino de mejorar ese proceso de aprendizaje del alumnado, de pensar en situaciones de aprendizaje que realmente generen esa conciencia y ese vínculo emocional para aprender todos. ¿Depende mucho del profesor? Pues sí, ahí también os lo digo, de las ganas, porque esto evidentemente es mucho trabajo, no os digo que no, pero en ello estamos, porque al final tenemos que ir proporcionando el que lleguemos a tener ese tipo de alumnado que tenga pues las competencias básicas que a día de hoy se piden, porque a día de hoy no se piden que la gente sepa muchos contenidos de geografía. No, a día de hoy lo que se pide es que la gente tenga habilidades comunicativas, que tenga capacidad de emprendimiento, que tenga capacidad de liderazgo. Todas esas competencias se llevan también con este tipo de actividades. Vosotros mismos habréis visto con vuestros hijos, pues que hagan podcast, que luego hagan booktuber, que presenten en PowerPoint, que utilicen las herramientas digitales. Pues esta es la idea también, de canalizar los procesos de aprendizaje dando otro tipo de desarrollo de competencia. Y con esto ya acabo mi presentación. Espero que os haya sido provechosa y nada, quedo pendiente ahora de cualquier duda que tengáis. Yo no sé si la gente tiene alguna duda. Si tenéis alguna. No, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, nuestros hijos, algunos de ellos, pues aparte de todo, han tenido que arrastrar también la salud. O sea, el no poder ir al colegio porque son inmunodeprimidos, están enfermos, que siempre estaban unos u otros. Y entonces, claro, luego a la hora de volver a clase, pues les costaba más, aunque iban a la PT o a la psicopedagoga, ayuda. Pero claro, todo eso también hace que vayan hacia atrás. Entonces, por ejemplo, mi hijo tuvo que hacer tercero y cuarto de la ESO en casa. Pero bueno, sí, toda esa ¿Tendría un tutor? El apoyo educativo domiciliario. Pero se acaba en eso, en la ESO. Luego, sí. Pues claro, ni en FP, ni en bachiller, ni en nada existe ese programa. Entonces, pues claro, y encima es eso, si ellos no van a clase, por ejemplo en el caso de mi hijo, ellos necesitan estar visualizando, luego estudiar por él solo todo lo que habían dado en clase era un mundo. Me refiero a cuando fallaba porque estaba enfermo o ingresado y todo eso. Entonces, pues se les añade a todo lo que a ellos les cuesta, se les añade también pues la salud. Claro, al final sí es cierto que el plan, veníamos hablando un poco, ¿no?, de las barreras a nivel político. Para el tipo de ingreso, en este caso, o el tema de las aulas hospitalarias, que a nivel de secundaria muchas veces no tienen suficientes herramientas, o el tutor personalizado cuando están durante una estancia larga. Si no, pues es al final el vínculo que tengáis con el docente, que tenéis que estar, es un trabajo extra para vosotros como familia, porque ya no solamente tenéis que llevar el proceso, en este caso hospitalario, que tiene vuestro hijo, que realmente el apoyo también del aula, que tenéis que estar pendientes de deberes, de tareas. Sí es cierto que con la ley de dependencia, en este caso en algunas personas con el personal de apoyo terapéutico individual, esa tarea podría ser de ayuda y apoyo también en este tipo de concreto a nivel educativo. Pero entiendo muy bien la situación porque no siempre llegamos. Es lo que os he dicho. ¿Estamos en una situación adecuada con respecto a otros países? Sí, en algunos países van mucho más atrás, pero esto es una cosa que realmente a lo que a vosotros interesa nos vale, porque a lo que te interesa es que te den una respuesta real. ¿Qué pasa cuando mi hijo está 3 meses en un hospital, 2 meses o no puede asistir a clase?
pues existen algunas herramientas, algunos vínculos, pero no rápidos. La administración no va rápido, por eso lo que decíamos, que al final la barrera más importante, a veces, sí, en el día a día, la pedagógica, la didáctica, el cómo se enseña, pero luego la política que dé recursos adecuados en las normativas para dar respuesta a todos los casos, que no se llega siempre. Bueno, pero sí, se ha avanzado desde que la terminó, ahora sí. Lo positivo es eso. Y sí es cierto, como bien decías, que las ayudas llegan hasta secundaria, hasta la enseñanza obligatoria. Y posteriormente nos olvidamos muchas veces. Existen otro tipo de apoyos, también de fundaciones. Sí es cierto que hasta los 21 años, en algunos casos, pueden estar dentro de la formativa, pero siempre pensando en la educación secundaria obligatoria. Yo quiero felicitarte, Nuria, porque has hecho un repaso muy rápido, lógicamente, de cómo se está planteando, cómo se debería de plantear y a dónde vamos, ¿no? Y me parece muy interesante el tema educativo, porque poco a poco hay tanto que hacer en el tema educativo y los padres lo sabéis, entonces el que se vayan creando esas vías ya de trabajo, pues me parece fundamental. A ver, lo más importante también aquí es que al final ya se están planteando nuevos conceptos, ya existe ese análisis. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, un poco para que vosotros también lo conozcáis, ya se hace un análisis de las barreras de aprendizaje y participación en torno a cuando un alumno tiene dificultad. O sea, ya se empieza a analizar, de hecho existe un modelo, el DEVA, de análisis de debilidades. En torno, yo tengo un alumno que tiene una dificultad en mi aula, además que se ha hecho una evaluación socio-psicopedagógica y un análisis concreto. Vamos a ver cuáles son las debilidades que tiene dentro de este centro, cuáles son las fortalezas y cómo ayudar en sus capacidades. O sea, eso ya se está haciendo. Pero luego, el llevar eso a cada una de las planificaciones docentes, no siempre. En ello se está aplicando ese diseño universal, esa necesidad, ¿no?, de incluir a todos los alumnos, dándole una respuesta educativa adecuada, pero no siempre se logra, se está en ese proceso. Vale, yo como técnico en educación infantil y con muchos años a las espaldas, te digo que en infantil sí que es verdad que abres más la mirada porque cada niño no tiene su estuche, tiene su pañal particular. Entonces tú tienes que esperar a que ese niño vaya desarrollando y vaya creciendo en el marco de 0 a 3. Están empezando a ser personitas, entonces cada uno tiene su condición, cada uno tiene su pañal particular. No voy a hablar ya de estuches, yo voy a hablar de pañales. Y sí que es verdad que tienes que abrir mucho los ojos y tienes que ser muy flexible a la hora de que todos más o menos lleguen al mismo camino, tengan las mismas actitudes al acabar el ciclo, tengan una base de conocimientos más o menos general. Y sí que es verdad que se nota las nuevas generaciones que van saliendo en magisterio, que se van notando que son más amplios de mira, que ofrecen más recursos. La gente joven tira mucho de recursos de internet, de pantallas. El otro día, por ejemplo, que estuve en el instituto, en el Misteri, sí que es verdad que ves muchas pantallas, ves muchas cosas. Entonces ves que todo eso que se está dando en magisterio ahora, la asignatura tuya, sí que es verdad que está llegando a las aulas, sí que es verdad que se está viviendo, que hace 15 años nosotros eso no lo veíamos. O sea, les daban el folio, les daban los libros, ponte a repetir, ponte a hacer cosas. Yo con mi hija tengo muchos vídeos grabados, porque yo aunque soy de infantil me ha tocado hacer primaria y secundaria con ella, pero sí que es verdad que no teniendo la formación, te estás buscando recursos, que ahora ves que la gente que va a salir a magisterio ya está utilizando esos recursos, pero gracias a que tenéis una asignatura que les prepara para ello, para abrir esa mirada, porque cuando tú estás en infantil, aceptas de que hay niños distintos, pero se supone que vas a encarrilarlos todos en el mismo camino. Cuando tú ya llegas a primaria y a secundaria, das por hecho de que ellos ya están todos enfilados en ese camino. Y es verdad que hay algunos que se te escapan por los lados. Nosotros hay muchas veces que nos hemos reunido con maestros que dices, tú puedes ser muy maestro, pero dentro de un canal. En el momento que un niño se te va para la derecha o para la izquierda, o te despunta o se te descuelga, se te está escapando de las manos. Entonces, creo que esta asignatura está haciendo mucho bien, puesto en las aulas que nosotros, los que ya los tenemos fuera de la obligatoria, no lo hemos disfrutado. Así que sepas que el trabajo que estáis haciendo está dando mucho. Al
al final lo importante es que no lleguen a secundaria, porque a veces sí que nos hemos encontrado en esa situación, que no llegue gente a secundaria sin una detección clara y sin una intervención, porque al final si llegan a secundaria sí, han tenido un desarrollo durante, pues, no tanto en infantil, porque en infantil como el proceso educativo es muy diferente, pero cuando llegan sobre todo a primaria, que los sentamos y no los dejamos moverse y tienen que ir sobre la misma normativa, la misma rutina, han tenido 6 años como mínimo muy tristes. De 6, 7 u 8, dependiendo también de si han tenido un proceso de flexibilización de etapa. Entonces, claro, eso no puede ser, porque si decíamos que la enseñanza está basada sobre todo también en las emociones, tenemos que comprender que esas emociones tienen que ser positivas. Si no tiene un vínculo emocional positivo, no va a llegar el aprendizaje. Entonces habrán sido personas muy tristes ellos y ellas, pero también sus familias. Habrán luchado mucho y no habrán tenido una respuesta adecuada. Entonces, es básico sobre todo en secundaria también, porque hay que darle los apoyos, pero en primaria para detectar e intervenir. Porque si uno llega a secundaria ya con los apoyos, el proceso va a desarrollarse de una manera más adecuada, ya viene con una intervención, con un aprendizaje, con una forma de hacer las cosas. Pero la base es muy importante, tanto en infantil como en primaria, para poder crear ese individuo que realmente positivamente se sienta recompensado, porque esto es lo importante. Al final lo importante no es aprender muchas matemáticas o mucho inglés o mucha geografía. Lo importante es que como personas salgamos adelante. Y tenemos que salir adelante con nuestras emociones adecuadas, con nuestros procesos canalizados y sentirnos, tener unas relaciones adecuadas también con nuestros compañeros y compañeras. Y eso es lo que intentamos un poco desde la formación también dar a esos docentes, a esos futuros docentes. El que entiendan que cada uno va a aprender de una manera distinta y que tú como maestro es lo que tienes que hacer. Aprender también a enseñar de formas diferentes, ¿no? Es ser capaz de dar otras respuestas. Ser capaz también, como comentabas, ¿tu nombre era? Isabel, ser capaz a que si yo tengo un alumno que tengo hospitalizado, crear algún tipo de herramienta en el cual pues formativamente yo pueda llegar un poquito más. Porque a lo mejor no llego, porque es posible que no llegue a dar una respuesta, porque yo a veces digo que cuando tengo un alumno enfermo, al final lo importante es que está enfermo. Y si uno está enfermo, cuando tú estás enfermo no puedes aprender, tus emociones no están en eso. Pero luego tendré que ser un apoyo para luego que pueda llegar un poquito, aunque sea un poquito más atrás, porque vuelvo a decir, lo importante no es sacar un 10, lo importante es llegar. Y llegar, el objetivo es llegar de la mejor manera. Pues yo creo que está muy bien. Está genial. Pues muchas gracias.